Bueno, ya habíamos hablado de las características políticas, ahora vamos a hablar de las características económicas y sociales que sucedieron en el Porfiriato y que por ende estos tres grupos llevaron a la crisis y decadencia, ¿no? ¿Quién iba a pensar que un gran triunfo iba a llevar una gran derrota? Gracias, pues creo yo que, que a una ambición tremenda, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las características económicas. De 1893 a 1911 estuvo de ministro en Hacienda José Limantur. Esto quiere decir que la economía se mantuvo muy bien. Para 1895 México crea el primer superávit. Un superávit es cuando los gastos son menores a todos los ingresos que hay. Entonces eso fue muy bueno. Por primera vez en la historia de México, pues el dólar se iguala a la moneda nacional, ¿no? Las áreas sobresalientes fueron la minería, el oro, el cobre, la plata. La industria y el comercio, se crearon varias fábricas, el comercio, grandes comerciantes, y en Hacienda se refiere a hacendados y hacendatarios, que era la creación de haciendas, ¿no? Hubo desacuerdo en la política agraria y les voy a explicar por qué. Porque aumentaron los latifundios. Un latifundio es una gran extensión de tierra en donde predomina pues una persona rica que es de la burguesía o un extranjero, ¿no? Y este tenía a su cargo peones, personas que se llamaban temporales, que duraban un tiempo y se iban hacia otro y así. Entonces, pues esto creó desconflicto, ¿no? Entre los indígenas que fueron despojados. Recuerdo que ya había hablado con ustedes sobre cuando quería seguir la intervención extranjera. Entonces, una manera de evitarlo, Porfirio Díaz, fue pues dar tierras a los extranjeros para evitar que siguieran invadiendo nuestro territorio, ¿no? Y pues esto despojaba a los indígenas y pues prevenía la intervención extranjera, ¿no? Claro que por un lado fue bueno, pero por el otro fue brutal, ¿no? Porque pues prefería a los extranjeros, aunque no sé, se los dejo a su criterio. Vamos con las características sociales y aquí vamos a hablar de la ampliación de las líneas ferroviarias. Sí, hubo mayor transporte, mayor facilidad de transporte, hubo instalación de teléfonos y telégrafos, que esto fue muy bueno, ¿no? Porque creó mayor tecnología, ¿no? Fue un gran auge. El régimen porfirista acabó con los bandoleros. ¿Esto qué quiere decir? Que acabó con los ladrones y permitió integración y tranquilidad. Integración porque al no tener miedo de salir de pasar de una frontera, pues hay mayor integración nacional, que era de lo que hablábamos en el área política, si recuerdan, y pues tranquilidad en el aspecto de, oye, ya no me van a robar, ya no tengo que estar inseguro, simplemente volver a lo mismo, no tener miedo. Para ese momento los 3/4 de la población eran rural, entonces esto pues era bueno, pero poco a poco se fueron creando más y más ciudades, lo que permitió pues adelantos tecnológicos y científicos. Recuerden que el gobierno de Díaz traía unas ondas de Francia unas ideas de Francia muy diferentes, ¿no? Traía los movimientos de la ilustración y demás, diferentes ideologías. Bueno, existió aumento de la población y hubo, con los latifundios y muchas más cosas, las fábricas, explotación de recursos. Y cuando se crean las fábricas, pues se crean los obreros, ¿no? Los obreros trabajaban durante 14 horas diarias con 7 días a la semana. ¿Cuántos días tiene la semana? 7 días, no descansaba ninguno, por dinero muy mínimo. Entonces, recuerden eso, ténganlo muy presente porque vamos a hablar de eso durante la crisis y decadencia del régimen porfirista. El gobierno de Díaz, por otro lado, y en el área positiva de la educación, aumentó la escolaridad y también se fundaron por primera vez las escuelas preparatorias, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no?
las escuelas normales, las escuelas de artes y oficios. Asimismo se abrieron teatros, academias y museos. ¿Qué quiere decir esto? Que el área del arte se amplió muchísimo. Por otro lado, pues ya vimos estas tres formas del régimen porfirista. Creo que tuvo cosas muy buenas, sin embargo es una persona que pues se fue llenando y se fue viciando de ambición, ¿no? Y en un momento les hablaré de la decadencia.